¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub, director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal. Es un placer para mí volver a reencontrarnos en un espacio de transmisiones en vivo, aunque en este caso no en directo, que de alguna manera u otra, como ustedes saben, es una continuidad o una segunda parte de aquel ciclo de charlas en vivo, las charlitas, que hicimos en el año 2020 en plena pandemia y que tan buena repercusión han tenido. En este caso, este ciclo de transmisiones, este ciclo de charlas, tendrá un total de 12 encuentros entre diciembre del 2022 y febrero del año próximo, del 2023. Y en este caso tendrá una característica un poco diferente de aquel primer ciclo de charlas que compartimos. En este caso serán charlas sobre todo dirigidas a psicólogos, a médicos, a psicoterapeutas, a terapeutas, a docentes, en definitiva, charlas dirigidas básicamente al rol de ayudador. ¿Por qué? Porque en Habitarnos consideramos que poder pensarnos como ayudadores es una de las tareas más importantes y que más nos definen en el momento de ayudar. Poder reflexionar acerca de nuestra tarea, poder observarnos y pensar desde qué lugares nuestros, desde qué conceptos, desde qué ideas nosotros llevamos a cabo el vínculo de ayuda con nuestro paciente, con nuestro consultante, con nuestro alumno. Este movimiento, de pensarnos a nosotros mismos como ayudadores y de reflexionar juntos, es sin duda alguna un movimiento imprescindible, necesario y yo diría, ¿por qué no?, que define en alguna parte nuestro rol. Por eso, en este ciclo de 12 charlas que empezamos hoy, miércoles 7 de diciembre, vamos a ir recorriendo distintos temas que nos competen, que nos convocan a nosotros como ayudadores, por supuesto siempre desde la mirada de las escenas matrices. ¿Qué son las escenas matrices? Como siempre me gusta dar una vueltita una vez más por estos conceptos. Las escenas matrices son una mirada psicoterapéutica, una escuela psicoterapéutica, a partir de la cual, fundamentalmente en Habitarnos, llevamos a cabo todo un movimiento de ayuda. Esta ayuda se da básicamente en 3 ámbitos: la atención individual, la atención en terapia grupal y los talleres de escenas matrices. La atención individual constituye la clínica individual, la clínica de un terapeuta y un paciente, el espacio que conforman un terapeuta y un paciente, y es el espacio, en mi criterio, fundamental, ineludible, que toda persona debe llevar a cabo si es que, por lo menos desde nuestra mirada, intenta llevar un proceso psicoterapéutico. La terapia grupal es un espacio sumamente importante, en mi parecer, no imprescindible, pero sí fundamental, sobre todo cuando el paciente ha tenido ya un proceso de terapia individual. Cuando el paciente ha tenido un proceso de terapia individual y esta terapia ha sido buena, ha sido saludable, en mi criterio el espacio grupal, el espacio de terapia grupal, nos permite poder ver al paciente en el vínculo con otros pares, cosa que en la terapia individual no sucede, y ver cómo articula esto que ha podido ir trabajando ya en la terapia individual también en el vínculo con los otros pares. Por eso decimos que el espacio de terapia individual, ese 1 a 1, representa de alguna manera el vínculo de un paciente, ¿por qué no?, con su padre o con su madre, en algún sentido. Mientras tanto, el espacio de terapia grupal también incluye a los hermanos, también incluye a los pares. Y el vínculo en la terapia grupal, el espacio de terapia grupal, es lo más parecido en el contexto terapéutico que el paciente tiene con la vida cotidiana. En la vida cotidiana el paciente se va a encontrar con otros que en general son pares junto con él. Finalmente, los talleres de escenas matrices son espacios en donde, como decimos siempre en Habitarnos, vemos aquello de lo cual
en el espacio terapéutico individual o grupal hablamos. Ahí se da una dinámica, ahí se da un movimiento, se trabajan 1 o 2 o hasta 3 escenas por taller y hay, como siempre decimos, distintos roles. Está el paciente que propone su escena, están los representantes, que son aquellas personas del grupo que el paciente elige para representar alguno de los personajes de su propia historia o de su propia actualidad, y está el resto del grupo que conforma la ronda que observa cómo se va desplegando la escena. Y por supuesto estamos nosotros, los coordinadores, los que tenemos la responsabilidad y la fortuna de coordinar dichos talleres. Así, como me gusta decir siempre, todos aprendemos. Aprende, por supuesto, el paciente que lleva su escena, aprenden los representantes que tienen la posibilidad de sentir en el cuerpo emociones que corresponden, sí, a los representados, pero que también corresponden a ellos mismos y a su propia historia. Aprenden los que están en el círculo mirando y pueden identificarse con algo o mucho de lo que allí pasa. Y por supuesto aprendemos los que coordinamos, ya que, como decimos en Habitarnos, todos estamos siempre en el mismo camino, el camino del crecimiento, el camino de dar un pasito más en nuestro proceso de crecimiento. Algunos en algún aspecto estamos más adelantados, otros en algún aspecto estamos más atrasados, pero todos finalmente estamos en el mismo recorrido. Un recorrido que no se completa nunca, casi diría por suerte no se completa nunca. Estos son los ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra tarea en Habitarnos y desarrollamos nuestra tarea de atención desde las escenas matrices. Terapia individual o terapia grupal y talleres de escenas matrices. Por eso nuestros pacientes tienen siempre por mes 3 sesiones y un taller, en un ritmo que favorece el proceso terapéutico. 3 sesiones por mes para hablar de y un encuentro por mes para ver aquello de lo cual hablan en las sesiones. Y en este ritmo, en este asistir a un taller por mes, en este abrir este otro canal más profundo que el mero canal racional, en este ritmo se da, por lo menos en nuestra mirada, el proceso de crecimiento. Este ciclo de charlas que hoy comienza va a tener, como dije, un tema diferente por cada uno de nuestros encuentros. En cada tema estaremos viendo el vínculo entre paciente y terapeuta, como si lo ubicáramos en el centro de nuestro mirar y fuéramos girando para verlo cada vez de un ángulo distinto. No se trata de un aprendizaje lineal, sino que se trata de un aprendizaje que va completando de alguna u otra manera el objeto que miramos, que va completando aquello que miramos. Y aquello que miramos es justamente el vínculo entre el paciente y el terapeuta. Aquello que miramos es nuestra tarea como terapeutas. Por eso, con cada tema que presentamos en cada uno de nuestros encuentros, tratamos de dar, como decimos nosotros, una vueltita más, un paso más en la comprensión de nuestra tarea y un paso más en la adquisición de herramientas que luego podremos llevar a la sesión con nuestro paciente. En esta primera charla, el tema al cual nos vamos a referir es lo que yo diría el tema básico que todo ayudador, en mi criterio, debe plantearse. El tema es, ¿qué significa en realidad ayudar? ¿Qué significa estar frente a un otro y tratar de ayudarlo? O sea, ¿de qué se trata nuestra tarea? Desde las escenas matrices, ayudar no se trata de una conducta o de una acción. Ayudar no se reduce, no es una acción. Ayudar más bien es una disponibilidad. O sea, es una posibilidad que los terapeutas tenemos. Una disponibilidad que adopta distintas formas, adopta distintas acciones, se expresa a partir de distintas conductas. Esta disponibilidad podría resumirse en la intención de ser cada vez más el terapeuta que mi paciente necesita para dar un pequeño paso más en su proceso de crecimiento.
Hay una pregunta que a los terapeutas que trabajamos desde las escenas matrices nos persigue, diría yo, o si quieren, tenemos siempre latente al lado nuestro cuando atendemos a un paciente. La pregunta es, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué necesita en este momento mi paciente de mí? ¿Qué es lo que a él lo ayuda ahora de mí? ¿Qué movimiento yo puedo hacer para que mi paciente pueda dar un pequeño paso más en su proceso de crecimiento? Esta pregunta abierta, amplia, esta pregunta que no apunta a una respuesta unívoca, esta pregunta nos permite ir abriendo un espacio de percepción del paciente, a partir del cual intentamos ver qué conducta podemos llevar a cabo. La conducta puede ser indicarle una tarea, la conducta puede ser quedarme callado, la conducta puede ser decirle que hasta que no consulte un psiquiatra no puede volver, la conducta puede ser llorar con él, la conducta puede ser cualquier conducta si sentimos que esa es la que ayuda verdaderamente al paciente. Por supuesto, sentir que esta conducta es la que ayuda no tiene simplemente que ver con una intuición mía, tiene que ver también con todo un bagaje teórico que yo tengo que conocer y tiene que ver también con todo un recorrido en el sentido de mi propio crecimiento que yo tengo que haber dado y que además tengo que seguir estando recorriendo en mi propio proceso. Es decir, esta pregunta acerca de qué necesita el paciente no es respondida desde la mera intuición. En este sentido, si ayudar es ser el terapeuta que mi paciente necesita para dar el próximo pequeño paso en su crecimiento, uno entra al espacio con el paciente lo más abierto posible y con la mayor cantidad de conductas permitidas para después poder llevarlas a cabo. Si yo identifico el ayudar con una conducta, si creo que ayudar siempre es contener, si creo que ayudar siempre es dar una indicación, si creo que ayudar siempre es dar una tarea, pues entonces es como si tuviera una caja de herramientas con solo una herramienta o dos o tres. Es decir, ante determinadas necesidades del paciente va a haber herramientas que no tengo. ¿Por qué? Porque, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, confundo ayudar con una conducta. Y como dije antes, para nosotros ayudar no es una conducta, es una disponibilidad. ¿Cuántas herramientas tengo a mi alcance? ¿De cuántas herramientas dispongo? Las herramientas son las conductas. La ayuda tiene que ver con la disponibilidad. Ahora, si ayudar es justamente eso, ser el terapeuta que mi paciente necesita ahora en este momento para dar el próximo pequeño paso en su crecimiento, estamos ya hablando aquí de un vínculo de dos, el vínculo entre el ayudador y el ayudado. Y entonces me parece fundamental poder pensar algunas cuestiones de este vínculo entre estas dos personas, que son ayudador y ayudado. Cada vez que hablemos de ayudado, vamos a pensar en un sujeto mayor de edad, porque si fuera menor de edad, esto incluiría también a los padres y habría que pensarlo de alguna manera diferente. Entonces vamos solo a centrarnos en el ayudado mayor de edad. Mayor de edad, quiero decir mayor de 21 o 22 años, o sea, ya en edad adulta. Y cuando decimos que aquí hay un vínculo entre ayudador y ayudado, estamos diciendo que en el espacio terapéutico, dos personas, ayudador y ayudado, se reúnen para que una ayude al otro. Es decir, los roles son distintos, las responsabilidades son diferentes. Y también se da en este vínculo entre ayudador y ayudado dos relaciones distintas. Por un lado, el vínculo de ayudador a ayudado es un vínculo equilibrado, en el sentido en que ambas personas valen lo mismo, ambas personas son personas adultas,
ambas personas tienen responsabilidad sobre sus actos. Y por otro lado, se da un vínculo desequilibrado en donde una de las personas, el ayudador, tiene un saber que el ayudado no tiene. En este sentido, se da un vínculo desequilibrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vínculo entre ayudador y ayudado es un vínculo a la vez equilibrado y desequilibrado. Si fuera solamente un vínculo equilibrado, entonces el ayudador no podría hacerse cargo de que él sabe más que el ayudado. Y por lo tanto no lo podría ayudar, porque solamente se puede ayudar desde un saber mayor. Si solo fuera un vínculo desequilibrado, el ayudador se haría responsable de algunas cuestiones de las cuales tiene que hacerse responsable el ayudado. Entonces el ayudador pasaría a ser un padre de un niño pequeño. Y entonces impotentizaría al ayudado. ¿Qué quiero decir? Es el ayudador, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, quien tiene que darse cuenta que en la relación entre ayudador y ayudado se dan los dos vínculos, el vínculo equilibrado y el vínculo desequilibrado. Considerar el vínculo como equilibrado le va a permitir al ayudador no responsabilizarse por aquello que tiene que responsabilizarse el ayudado y por lo tanto no impotentizarlo. Y entender que es un vínculo desequilibrado le va a permitir al ayudador tomar la posición de saber que le permita ayudar al ayudado. Muchas veces los ayudadores tenemos, yo diría, culpas de todo tipo en asumir uno u otro rol. Muchas veces nos da culpa decirle al ayudado que es él el que tiene que responsabilizarse de algunas acciones, como por ejemplo venir a terapia horario, no faltar, llevar a cabo determinadas tareas que el ayudador le indica, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces también al ayudador nos da culpa sentirnos en el vínculo de manera desequilibrada por encima, vamos a ponerlo así, del ayudado y hacernos cargo de nuestro saber. Es decir, decirle al ayudado de mil maneras que en realidad yo como ayudador sé en algún punto más que él lo que él necesita. Por supuesto hay otro punto en donde él podrá después evaluar si mi intervención le sirve o no y en definitiva podrá incluso cambiar de ayudador. Pero en el vínculo ayudador y ayudado, yo como ayudador sé porque estudié, sé porque es mi trabajo, sé evidentemente algunas de las cosas que él necesita y que el ayudado evidentemente no lo sabe, porque si lo supiera probablemente no estaría en terapia. Siempre a mí me gusta relacionar el trabajo terapéutico con ir a arreglar un auto. Sé que el ejemplo no parecería ser muy feliz, pero sin embargo es feliz en este sentido. Cuando uno le lleva el auto al mecánico, uno se lo lleva porque algo del auto no funciona como uno quiere. Cuando el paciente viene a terapia, viene de alguna manera con la misma sensación. Hay algo en su vida que no es como quiere. Y viene para que yo justamente lo ayude a sanar eso y que ese algo se transforme en su vida y que su vida sea más parecida a como él quiere. Si cuando yo voy al mecánico a llevar el auto, no puedo aceptar que el mecánico sabe más, probablemente el mecánico no me pueda ayudar. Si cuando yo llevo el auto al mecánico pretendo que el mecánico solucione todo y, por ejemplo, yo no me hago cargo de cómo aprieto el freno o cómo acelero o cómo choco a otro auto cuando voy por la calle, le voy a estar pidiendo al mecánico algo que él no puede hacer, porque hay una parte del cuidado del auto que depende de mí. Algo similar pasa en el vínculo entre ayudador y ayudado. Por eso desde las escenas matrices, desde la mirada de las escenas matrices, nosotros trabajamos para que los ayudadores puedan hacerse cargo de todo lo que tienen que hacer cargo y puedan no hacerse cargo de lo que no les corresponde hacerse cargo. Y en esta dinámica la ayuda puede producirse. Por supuesto, después habrá que ver con el ayudador de qué manera lleva esto a la dinámica, porque también hay un cómo. No solamente hay un qué, sino también hay un cómo. Pero acá estamos todavía hablando del qué. Hacerme cargo como ayudador de lo que sí me corresponde
y no hacerme cargo de lo que no me corresponde. Ahora bien, si hay un vínculo entre ayudador y ayudado, es porque, como venimos diciendo, hay dos personajes en este vínculo. Como lo venimos diciendo, el ayudador y el ayudado. Ahora bien, cuando viene el ayudado, cuando viene el paciente, y mi tarea es ayudarlo, uno diría, ¿a quién tengo que ayudar? Viene mi paciente con un problema que puede ser un problema X. Viene mi paciente con el problema de que, por ejemplo, quiere estudiar una determinada carrera. Y cuando empezamos a trabajar, mi paciente me dice, lo que pasa es que yo no puedo estudiar porque yo en realidad no sirvo para estudiar. A mí, yo siempre tardo demasiado en aprender, soy demasiado duro, no retengo nada, en realidad yo soy un tonto, no sirvo para eso. Entonces mi tarea es ayudar al paciente, por supuesto. ¿Pero a qué paciente? Porque el paciente se presenta queriendo estudiar y se presenta diciendo que él no sirve para estudiar. ¿A qué paciente necesito ayudar? Y acá aparece lo que yo diría un punto central, si no el más central, o por lo menos el más significativo de la mirada de las escenas matrices. La comprensión de que cuando viene mi paciente a terapia y se sienta frente a mí, mi paciente no es una persona. Mi paciente por lo menos es dos personas. En el ejemplo que acabo de mencionar, mi paciente es aquel que quiere aquel que quiere estudiar, y también es quien dice que no sirve para estudiar. O sea, mi paciente son dos, el que quiere estudiar y el que dice que no sirve. Desde la mirada de las escenas matrices, diferenciar estos dos pacientes en mi paciente constituye un punto fundamental para el tratamiento y para el proceso terapéutico. Si yo como terapeuta no me doy cuenta que aquí hay dos pacientes, si ustedes quieren dos partes del mismo paciente, pero en definitiva hay dos y no hay uno, probablemente entre en un laberinto de no entender qué pasa con claridad y por lo tanto perder efectividad en mi ayuda. Ahora bien, ¿quiénes son estos dos pacientes o estas dos partes del mismo paciente? Hay una parte que es el deseo, una parte que desea estudiar, y hay otra parte que dice que la primera parte no sirve para estudiar. O sea, la segunda parte, la que dice, lo dice en primera persona, la que dice no sirvo para estudiar, la segunda parte no habla de sí misma, aunque hable en primera persona. Habla de la primera parte. O sea, se da en mi paciente un vínculo. Adentro de mi paciente se da un vínculo. Un vínculo entre una parte que desea estudiar, por ejemplo, y otra parte que le dice a la primera que no sirve para ello. ¿A quién tengo que ayudar? Los dos son mi paciente. Las dos partes están dentro del mismo paciente. Cuando vamos a ver este vínculo que mi paciente me trae hoy, cuando vamos a buscar este vínculo y a preguntarnos cómo se le armó este vínculo, y vamos a buscar en la infancia, nos damos cuenta que en la infancia la parte que hoy desea estudiar, que quizás antes deseaba hacer otra cosa, es el nene que mi paciente fue. Y la parte que dice que mi paciente no puede estudiar, no sirve para ello, es o la madre o el padre que mi paciente tuvo. O sea que hoy, frente a mí, están dentro de mi paciente el nene que mi paciente fue y la madre o el padre. ¿A quién voy a ayudar? En escenas matrices, cuando lo pensamos en profundidad, cuando vamos a lo más profundo de nuestra tarea, en escenas matrices, nosotros no atendemos en realidad al paciente. Nosotros atendemos al nene del paciente. El nene que el paciente fue y que hoy está en su interior, diciéndome que desea, por ejemplo, estudiar una carrera. Esta claridad acerca de cuál es nuestro verdadero paciente
y a cuál voz interna de mi paciente es necesario ponerle límite, para lo cual hay que hacer un montón de movimientos, porque es una voz muy arraigada, es una voz muy profunda, es una voz que mi paciente cree, es una voz que muchas veces está instalada desde la certeza. Este movimiento de atender al nene del paciente, al nene que el paciente fue y que hoy está en su interior, nos ilumina el camino. Nuestra tarea es justamente atender a ese nene que el paciente fue y que hoy está en su interior, y una de los movimientos que mi paciente necesita de mí es que yo pueda ayudarlo a él a poner límite a la voz que atenta contra el deseo hoy, que es la misma voz de los padres en la infancia que atentaron contra el deseo del nene ayer. Por eso en escenas matrices, un punto fundamental es discriminar quién me habla cuando mi paciente me habla. Y no perdernos en el discurso del paciente, sino poder diferenciar cuándo habla el nene, que el paciente fue y que está dentro, cuándo habla la mamá o el papá, e intervenir en beneficio del nene del paciente. Entonces hemos visto hoy qué significa ayudar desde la mirada de las escenas matrices, dos características básicas del vínculo entre paciente y terapeuta, que son la característica del equilibrio y del desequilibrio en la relación a la vez. Y finalmente, ¿a quién ayudamos? Al menos desde la mirada de las escenas matrices. Yo les quiero agradecer mucho esta primera charla o la presencia de ustedes en la primera charla. Como ustedes ven, este ciclo de charlas no será transmitido en vivo, sino que será colgado en mi muro a partir de las 18 horas de cada miércoles de diciembre, de enero y febrero. Ustedes se pueden contactar con nosotros a las direcciones que van a aparecer ahora en cuanto termine la charla. La dirección de mail de Habitarnos, info@habitarnos.com.ar. Pueden visitar nuestra página web www.habitarnos.com.ar, y los invito muy especialmente a acercarse a nuestras actividades, los talleres de escenas matrices, los talleres para padres, una serie de actividades por las que pueden consultar. Y como este es un ciclo de charlas para terapeutas, para psicólogos, para médicos, para docentes, en definitiva para ayudadores, los invito especialmente a consultarnos por la formación en escenas matrices que recomienza, como cada año, a partir de marzo, en este caso de marzo del 2023. Para la formación del año que viene, tenemos dos novedades con respecto a la formación en los años anteriores. Por un lado, la posibilidad de que aquellos psicólogos que se hayan recibido después del 1 de enero del 2018 obtengan una beca del 50 o 75% si es que no pueden abonar la totalidad del arancel. Y por otro lado, el proyecto de que a partir del año 2024 se conforme un grupo de coordinadores que acompañe al equipo de profesionales de Habitarnos en la atención de pacientes, y que este grupo de coordinadores esté conformado por algunos de los estudiantes de la formación. Es decir, que quien se anote en marzo de 2023, a partir del año 2024, pueda estar atendiendo en Habitarnos mientras cursa lo que le resta de la formación. Toda la formación son 3 años, pero ya con el primer año de formación cursada y cumpliendo algunos otros requisitos como la permanencia, la presencia, la contracción al trabajo, etcétera, 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 está la posibilidad de que aquellos psicólogos que lo deseen puedan ya conformar el grupo de coordinadores de Habitarnos y comenzar con la atención de pacientes y con la coordinación de talleres y talleres temáticos. Por eso los invito a contactarnos, los invito a consultarnos y por supuesto los invito también, si es que están interesados,
a participar a partir del año que viene en la formación en escenas matrices en Habitarnos, espacio de crecimiento personal, tanto si residen en Buenos Aires como si residen en cualquier otro lugar del mundo, porque la formación tiene una modalidad presencial y también una modalidad online. Yo les agradezco muchísimo este primer encuentro. Estoy feliz de haberme reencontrado nuevamente con ustedes y de seguir este vínculo tan particular y tan especial y tan gratificante para mí que empezó allí por el 2020 con el primer ciclo de charlas. Les agradezco mucho y los veo el miércoles que viene. Muchísimas gracias.